Buenas, muy buenas a todos. Sí, como verán, pasan las semanas, en realidad no las semanas, pasan los días y sigo con esta voz, sigo con la gripe, sigo jodido saludablemente que digamos, pero no quería que pase demasiado tiempo porque acaba de terminar la ventana de partidos de las Leonas entre marzo y abril y queríamos hacer por lo menos una especie de resumen de todo lo que pasó, dar nuestra opinión y escucharlos a ustedes siempre a través de los comentarios. Así que intro y arrancamos. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Tengo por si acaso si me agarra el ataque de tos agua, así que no se preocupen, más o menos estaré bien. Pero la idea de hoy es hablar un poquito de lo que fue este resumen, estos 5 partidos de las Leonas, tanto por Copa de Europa como los 2 amistosos ante Brasil y ante Sudáfrica. Si pensamos a nivel resultados, está claro que no se le puede objetar, digamos, nada. Fueron 4 triunfos, una derrota, Copa de Europa en el medio, un nuevo título. Pero a nivel juego, viendo los rivales, viendo la diferencia en el ranking, inclusive la derrota con Sudáfrica, que era posible, porque la verdad que Sudáfrica está al día de hoy quizás un medio escalón más arriba que España. Si hacemos un análisis general, en el juego creo que quedaron todavía muchas dudas con respecto a lo que uno pretende o uno le gustaría ver de la selección española. Hace un mes nos tocaba jugar con Brasil, el primero de los encuentros ante una selección que está empezando recién a crecer en el rugby 15, no lleva muchos años realmente en esta estructura, en este formato, y era un rival que a priori era asequible, era un buen rival para este inicio de esta ventana. Algo que es importante aclarar es que alguno podría decir, bueno, España presentó un equipo B. No, en ningún momento España presentó un equipo B como tal. Sí que hubo jugadoras que no son habituales en esta selección o que tienen pocos partidos y alguna debutante, pero muy poco realmente, como para pensar que realmente el problema en los resultados o en el juego es por esta situación de tener un segundo equipo y no el primero. Ante Brasil se gana, perfecto, 41-12, pero con una primera parte no muy buena. De hecho, comienza ganando el conjunto brasilero. Hasta el minuto 37 de la primera parte estábamos igualadas en 12. Y recién, a partir del minuto 37, con un golpe de castigo de Amalia Argudo y uno de los ensayos de Zaya Pérez, sí que se estiró y se vio como algo más de confianza en el conjunto español. En la segunda parte sí que se pudo ver algo mejor del juego español, pero sí que la primera parte fue preocupante, especialmente porque estábamos jugando ante un rival mucho más débil, mucho más alejado en el ranking, pero era entendible que también era el primer partido de esta larga concentración de 5 semanas. Y acá me quiero detener en algo que pasó durante toda esta ventana, y es algo que destaca Francisco Isaac para Rugby Pass, que es cierta inconsistencia que tiene España a la hora de jugar. Es decir, tiene momentos muy buenos, porque de hecho hemos visto momentos muy buenos de España en juego de manos, en delantera, etcétera, etcétera, pero pasando también por momentos muy malos, con muchísimos errores en la touch, con problemas en el juego de manos, también en defensa, con muy buena defensa o errores bastante básicos en defensa. Entonces es algo que se vio durante toda esta ventana, más allá que obviamente Francisco Isaac habla de la Copa de Europa, también yo le sumaría los 2 partidos Brasil y Sudáfrica. Como dijimos, un triunfo por 41-12 que por lo menos abría esta ventana de una manera interesante. Más allá de los errores de la primera parte, sí que está claro que en la segunda parte España empezó a mostrar un poquito de su juego y pudimos ver cositas interesantes pensando en la Copa de Europa, que tocaba también un rival débil, como es el caso de Suecia, un rival que empieza a ser molesto, que es Portugal, que a pesar de no tener una gran cantidad de licencias, no tener una liga muy fuerte, sí que tiene un equipo interesante, con jugadoras bastante interesantes. Para mí faltaron algunas jugadoras que están en Francia, pero sí que tiene un juego muy dinámico, muy entretenido, y es algo que complicó también muchísimo eso a España. Y en este partido se vio lo opuesto quizás a lo que pasó con Brasil. En el partido estamos hablando de Portugal. Desde el inicio que España quiso mostrar un poco su juego, quiso mostrar en el campo la diferencia dentro del ranking, y en apenas 12 minutos ya España iba ganando por 12-0. A ver, en el minuto 31
Alba Vinuesa marca el tercero, más las transformaciones de Amalia Argudo, para un 19-0, quizás escaso pensando en el ranking de los dos equipos, o la diferencia, mejor dicho, en el ranking de los dos equipos, pero también viniendo de donde se venía, donde una mala primera parte ante Brasil, ahora parecía que la cosa encajaba un poquito más. Ahora, ¿qué pasa? Portugal, sin nada que perder, se dedicó a jugar, y con ese juego dinámico, veloz y demás, complicó muchísimo a España. De hecho, la segunda parte apenas tuvo opciones de tener el balón, sufrió muchísimo con Portugal, en la delantera también, y terminó perdiendo esta segunda parte 7-0 gracias al ensayo de Elsa Santos y la transformación de Daniela Correia. Más allá que al final la diferencia, yo creo que en ningún momento se dudó de la victoria de España, sí que esta segunda parte empezó a mostrar otra vez dudas, al igual que en la primera con Brasil, de un equipo español que, insisto, ante dos rivales muy inferiores en el ranking, tendría que haber ganado, o por lo menos tendría que haber mostrado mayor diferencia dentro del campo. El tercero de los partidos ante Suecia, segundo de la Copa de Europa, era un rival mucho más asequible que los dos anteriores. Está claro que Suecia aún, por más que esté en el top de la Copa de Europa, le está costando muchísimo entrar al nivel que tienen por ahí Países Bajos o en este caso Portugal, que poco a poco se está haciendo cada vez más fuerte. La diferencia en el marcador de 69-0 lo mostró, pero está claro también que a España le costó entrar en este partido. Yo no sé si por las dudas de los dos partidos anteriores o qué, pero recién se sintió cómoda a partir del minuto 30. En los primeros minutos, Lea Ducher y Claudia Cano habían marcado sus ensayos, pero recién era el 32, con el ensayo de Cris Blanco, sí que España se soltó y empezó a jugar y a mostrar su mejor juego. Una segunda parte impecable, donde hizo lo que tenía que hacer. A veces no hay que brillar en el campo, sino plasmar lo que uno sabe dentro del marcador. Y me parece que la segunda parte realmente fue muy buena, más allá del rival, sino que a veces, eso es lo que dije, hay que mostrar lo que uno puede hacer, y España en este partido creo que lo pudo hacer de manera correcta, más allá de errores que en todos los partidos existen, pero creo que España en este partido, especialmente en los últimos 50 minutos, pudimos ver una España realmente interesante dentro de lo que estamos esperando, los que estamos un poquito fuera. Y la ventana se iba cerrando, es decir, los últimos partidos ya iban llegando, en el caso Países Bajos y Sudáfrica, que eran los rivales más complicados a priori. Países Bajos, un rival que en los últimos partidos la distancia se está achicando cada vez más. Pasamos de hace 4 o 5 años de ganar por 80 puntos, 70-80 puntos, a estar ganando por 20, a veces no consiguiendo el bonus. Entonces era un rival que por un lado siempre es complicado porque no sabes realmente con lo que puede venir. De hecho era su segundo partido en esta copa y además tenía cambio de cuerpo técnico, con lo cual realmente era una incógnita saber qué iba a mostrar el conjunto neerlandés. Y no arrancamos muy bien. Arrancamos con el ensayo de Inger Jongerius, exjugadora de Eibar, que por suerte así se dice, bueno, entiendan que mi garganta no va para mucho más. La réplica española llegó 4 minutos más tarde con el primer ensayo en la selección de Nerea García, y un poquito más tarde, a los 25, Marieta consiguió el segundo. Un partido muy parejo realmente en esa primera parte, donde parecía que España se iba a ir al descanso, por lo menos con una mínima diferencia, o una diferencia de un ensayo, pero una muy buena jugada. Kika Mulling, la jugadora de Turia, que esa es otra, tenemos muchas jugadoras neerlandesas en España, con lo cual sabemos lo que pueden aportar, pero un muy buen ensayo de Kika Mulling, una velocista, y el pie de Pleuni Kievit, que terminó como máxima anotadora del certamen con 42 puntos, dejaron las cosas un poquito más cerca de lo que hubiésemos querido, con un 14-12 en el descanso. Por otro lado, Meles complicadas, un equipo muy pesado, muy fuerte. Las Tuches durante toda la copa hubo momentos buenos, momentos malos. Digamos que España, lo que dije en un principio, el párrafo de Francisco, no logra ser regular, no logra mantener esa regularidad durante los partidos y durante el torneo. Tiene demasiados altibajos y eso también le cuesta, y yo creo que eso merma la confianza de las jugadoras. En la segunda parte, quizás los nervios de estar ahí en un resultado muy ajustado, obviamente el buen juego neerlandés. España entró como en cierto momento de tensión, que por suerte
La veteranía y la experiencia de Lourdes Alameda aflojaban un poquito esas tensiones, pero apenas 10 minutos más tarde, Linde van der Velden, la 8, que es un portento físico, volvía a poner las cosas un poquito cerca, pero el pie de Amalia Argudo, que también es una seguridad tener jugadoras como Amalia, como Saía, como Claudia Peña en el pie, que te pueden aportar distancias cada vez que hay un golpe de castigo cerca, como para por lo menos aflojar esa tensión en el marcador. Un resultado que terminó con un 27-17 a favor de las Leonas y un suspiro general, que es algo que se vio en el campo, una situación esa de nos sacamos este peso de encima, es decir, ganamos la copa, más allá que no se jugó del todo bien, no se mostró la diferencia que creo que puede llegar a haber entre España y Países Bajos, pero se ganó. El objetivo de ganar la Copa de Europa, de repetir el título, se había conseguido y se venían jugando 4 partidos y los 4 se habían ganado. Entonces, hasta este momento, resultados u objetivo de resultados, 100%. Objetivo de juego es donde todavía seguían apareciendo algunas dudas, por lo menos, insisto, desde fuera, porque está claro que además todo cuerpo técnico tiene objetivos particulares tanto para las jugadoras como para cada partido. Y con un 4-0 en el marcador, 4 triunfos, 0 derrotas, nos tocaba el Cuco, el rival más complicado que tenía esta ventana de marzo-abril, un equipo sudafricano que últimamente nos tiene en la mira, realmente, un equipo extremadamente físico, muy potente, muy fuerte, muy pesado, y que el crecimiento también que tuvo en estos últimos 4 o 5 años es increíble y notable. Con lo cual sabíamos que teníamos un hueso muy duro de roer en una situación que tampoco ayudaba. ¿Por qué? Días antes del partido, que en un principio se iba a jugar en Elche, se decide cambiar al campo donde estaban entrenando ambas selecciones, en Casa Leonas, en el Bonalba Resort. ¿Por qué se dio esto? Por lo menos lo que dijo la EFARO, lo que mandó en el comunicado, en la nota de prensa que publica en su web, es que el campo no estaba en condiciones para disputar un partido de esta característica, un partido internacional entre dos selecciones que se están jugando el todo para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo, que es en nada, es en 4 meses. Con este ruido de fondo, de alguna manera yo creo que por más que las jugadoras estén intentando estar alejadas o estén alejadas de todo lo que sea redes sociales y demás, toda esta situación no creo que haya sido beneficiosa para un equipo español que venía con ciertas dudas en cuanto a su juego, no en resultados, y que tenía por delante jugar ante un rival que, insisto, es extremadamente complicado. Y la verdad que la cosa no arrancó bien. Un equipo sudafricano que muestra por qué es la potencia que es al día de hoy, por más que esté en el ranking solamente un lugar por arriba nuestro, pero el tipo de juego o el sistema de juego que tiene de utilizar a sus jugadoras de mucho peso para romper esas primeras líneas defensivas, de terminar de romper por fuera con una 13 que es intratable, que es Chumisa Kawe, una número 8, Acesa Gele, así se dice, que es una bestia realmente cuando se levanta, y encima ahora que ya la situación del 9 no puede, que sea, frenar un poquito ese primer arranque, esa jugadora en velocidad es muy complicada, y lastimaron por todos lados a un conjunto español que creo que no se esperaba tanta diferencia en estos primeros 40 minutos. Un 31-5 gracias al ensayo de Tecla Masoko es lo que nos dejó la primera parte, los primeros 40 minutos, con muchísimos errores, más allá de la diferencia que podíamos tener con Sudáfrica, una delantera que realmente complicó muchísimo a nuestras leonas, una melee muy complicada de defender, muy potente, tanto en las nuestras como en las de ellas, una touch que no salía realmente, que también tuvieron muchísimas complicaciones, como un viento que no ayudaba, llevar el balón a su zona de 22 y de contra que vuelvan y terminen marcando ensayos. Digamos que fue una primera parte para el olvido. Pero lo que tiene un equipo pesado, un equipo con esas tipos de características, es que no va a aguantar todo el partido. A los 60 más o menos hicieron los cambios de prácticamente toda esa delantera. De hecho fueron creo que 5 cambios de delantera, inclusive a su número 8. Y ahí es donde España empezó a soltarse un poquito más, empezó a jugar, empezó a tener más control del balón. Y sí que pudo mostrar algunas de sus cositas que estamos acostumbrados a ver. Más allá de esos cambios, más allá de esa diferencia, España por lo menos pudo marcar algunos puntos, pero el partido se termina perdiendo por un 48-26, que no refleja todo lo que fue en el partido,
Porque insisto, la primera parte fue completamente para Sudáfrica, la segunda sí que estuvo más pareja, pero sí que España, las pocas que tuvo, las supo aprovechar, y es algo que también hay que destacar. Quizás no tiene o no tuvo tanta efectividad en la primera parte, realmente fue bastante poca, pero en la segunda las que tuvieron sí que fueron aprovechadas y capitalizadas en puntos, con lo cual también eso hay que destacar. Tenemos pocas, marquemos. Es como siempre se dice, entramos a 22, aunque sea volvamos con los 3 puntos, hay que jugar así. Entonces, sí que es una derrota dolorosa por cómo fue especialmente esa primera parte. Quizás viendo un poquito la parte positiva en esta segunda, donde España no se dejó vencer por completo y pudo sacar algo y mostrar alguna de sus cositas, pero está claro que en delantera se sufrió, en la 3/4 la diferencia física y de velocidad también se notó, pero bueno, por lo menos se pueden destacar alguna que otra cosita. Ahora sí vamos a algo importante que tiene que ver con las cosas a destacar, por lo menos para mí, que tuvo esta Copa de Europa o esta ventana, que es el tema de las jugadoras. Por más que ya hemos visto a todas o hayamos visto a todas las jugadoras, de hecho solamente hubo una debutante, volver a ver en el campo a Lea Ducher me parece que es una jugadora que puede ser, junto con Claudia Peña, esas jugadoras desequilibrantes que pueden marcar un antes y un después dentro de un partido. La juventud y, no digo experiencia, pero sí esa particularidad que tiene Aroa Azpitarte, de que con sus jóvenes años juega de igual a igual, no importa el rival con el que esté. Ana Cortés me parece que también es una de esas jugadoras que aparecen de la nada y que realmente está marcando quizás una diferencia. Insisto, sin nombrar a todas, porque en realidad podríamos nombrar un montón de jugadoras. Me gustó mucho también Valentina Pérez. No vamos a tener a Carmen Castellucci, o casi seguro no vamos a tener a Carmen Castellucci en la Copa del Mundo, entonces es importante buscar otra 8 con otras características obviamente, pero una jugadora que va para adelante, que tampoco se tenía muy en cuenta o que no la teníamos muy vista hasta estos partidos. Entonces muchas jugadoras con pocos partidos que tuvieron la oportunidad de estar en esta ventana y que en su mayoría lo supieron aprovechar, lo supieron capitalizar. Obviamente Tecla, pero para mí Tecla no es una novedad. Para mí Tecla ya es algo que alguien que la conoce, que sabe que puede aportar muchísimo con esa fortaleza física que tiene. Pero me parece que sí, que hay jugadoras interesantes de cara a no solamente esta Copa del Mundo, sino los procesos siguientes, porque recordamos que son jugadoras que no superan los 20-21 años, o sea que tenemos por ese lado cositas muy interesantes de cara a futuro. Para resumir, está claro que a mí me sabe a poco esta ventana, y creo que lo que hablamos durante todos estos días, durante todas estas semanas en el stream, a todos los que somos parte de esta comunidad del rugby femenino, sí que nos supo a poco, porque vimos demasiados errores para una selección que estamos acostumbrados a ver de otra forma, que estamos acostumbrados quizás malamente a ver cómo se le podía hacer partido a Irlanda, a Escocia, a Gales. A veces se gana, a veces se perdía, pero siempre estábamos ahí en esa disputa para estar siempre entre un octavo, séptimo, noveno lugar en el ranking. En una Copa de Europa que antes se arrasaba, se marcaban 300, 400 puntos, máximas goleadoras, etcétera, ya ni siquiera nos pudimos quedar con el puesto de máxima anotadora, sino que quedó para una neerlandesa. No se sacaron todos los bonus, de hecho se sacó solo uno de los 3 partidos, no se sacó bonus con Portugal, no se sacó bonus con Países Bajos. Entonces lo que nos pasa a todos los que estamos en este entorno es que vemos como el equipo español, en cuanto a juego, insisto, no resultados, empieza a bajar un poco su nivel, o que el resto de los rivales están mejorando mucho más rápido que nuestras queridas leonas. Y ahora se viene un poco de descanso para las jugadoras de la selección. En cuanto a selección, sigue el tema de Liga Iberdrola, o cuartos de final, semifinal y final de Liga Iberdrola, pero luego sí se viene otra nueva concentración de cara al viaje a Japón. Luego habrá un partido con Inglaterra B y ya sí o sí de cara a lo que es la Copa del Mundo de Inglaterra 2025. Y aquí está nuestra opinión de cara a lo que fue esta ventana marzo-abril, pero me gustaría leerlo, saber qué opinan ustedes de lo que fue esta ventana. Quiero leer cosas positivas, cosas negativas, o mejor dicho, cosas a mejorar. A veces no es tanto ver el punto negativo, sino lo que se tiene que mejorar. Así que me gustaría leerlos en comentarios. Si les gustó este video, denle al like. Si no están suscriptos, suscríbanse, suscriban. No puedo hablar, gente, estoy así
las palabras salen como salen. Pero como siempre, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en los próximos videos, porque tenemos más cositas ahí para hacer. Y nada más, y si no, nos vemos en los streams. Mucho rookie para todos.